Bueno, estamos dando comienzo desde Buenos Aires. Como ya todos sabrán, estamos a la víspera de la fiesta de Hanukkah. Es decir, vamos a hacer un resumen de lo que es la fiesta históricamente, de qué trata y de cómo se festeja, de cómo se guarda esta fiesta de Hanukkah. Entiendo que para muchos es una fiesta que es conflictiva porque algunos dicen, mira, no es la fiesta del Señor, no una fiesta de la Torá. No está escrita en la Torá, como muchos pueden decir. Pero, ¿cómo va a estar escrita si la fiesta de Hanukkah pasó muchos años después de que fue escrita la Torá? Fue escrita la Torá después del monte Sinaí, la escribe Moisés, pero esto ocurrió muchos años después. Es decir, por eso tenemos que entender que no es una fiesta que está escrita en la Torá, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque evidentemente sucede casi el año 165 antes de la era común. Es decir, antes de que viniese, para darles una idea para que viniese Yeshua en el año 1, en el año 0, como usted lo quiera poner, antes de la era común, 165 años antes fue esta fiesta que era el 25 de Kislev. Ahora vamos a hablar un poquito de Hanukkah. ¿Qué se trata esto de Hanukkah? El helenismo. Algunos la llaman la fiesta de la dedicación, que es una fiesta de dedicación, la fiesta de las luces, la fiesta de las luminarias. ¿Y por qué? Pero esto comienza, ¿verdad? No es una fiesta de independencia, más bien es una fiesta en contra de la asimilación. ¿Qué es la asimilación? Un gran problema para todos los judíos de aquel entonces, un gran problema para hoy también, porque algunos dicen hoy en las congregaciones se ha metido el mundo, en las congregaciones, en las iglesias se ha metido el mundo, y no es así. El mundo no se mete. Los creyentes hacen que el mundo se meta. Los creyentes lo traen al mundo adentro. Es decir, en aquel momento Alejandro Magno está conquistando el mundo, está trayendo esto que es helenismo. Los griegos están avanzando y conquistando el mundo. Y Alejandro Magno, él iba a las ciudades y batallaba, guerreaba, y en muchas de ellas peleaba y conquistaba las ciudades. Y en un momento los judíos también querían ser helenizados, muchos de ellos. Y muchos de ellos querían que venga el helenismo, los griegos querían. Entonces es importante saber que en un primer momento Carlomagno dice que soñaba. Todos estos detalles que vamos a dar hoy, usted lo puede ver tanto en Primera de Macabeos y Segunda de Macabeo en cualquier Biblia católica y en la Biblia Kadosh está. ¿Y por qué no entra Primera de Macabeo y Segunda de Macabeo en el canon bíblico, en el canon hebreo? Porque porque está escrito en griego. Como esté escrito en griego, ellos no lo incluyeron en el canon. Pero es un libro histórico, son libros históricos. Ahora, también usted tiene esto escrito, todos estos detalles históricos, en La guerra de los judíos del historiador Flavio José. Así que ahí usted va a tener toda la historia. Nosotros vamos a hacer un resumen. Dice que viene conquistando Alejandro Magno. Y de pronto él venía soñando con un personaje, alguien brilloso, alguien que iluminaba, que se brillaba, sus ropas brillosas, y era como que era la guía de él para dónde ir a cada ciudad, a cómo atacar y eso. Pero cuando él llega a Judea,
y él avanza en Judea, él no tiene que pelear, él no tiene que sacar armas allí, ya lo estaban esperando, y resulta que le sale Simeón, era Simeón, el sumo sacerdote, el sumo Cohen, vestido con sus ropas de Cohen, con sus ropas de sumo sacerdote, de sumo Cohen, toda con las piedras, con todo, y brillaba, iluminaba. Cuando lo vio Carlomagno, cuando lo vio el Magno el Grande, dice que se inclinó, se arrodilló ante él, y claro, todos se asombraron. ¿Cómo que Carlomagno se arrodilla ante Simeón, el sumo sacerdote? Porque era el que había visto en el sueño, él se lo cuenta, y que entonces él lo respetó, y él no tuvo que pelear en Judea. Judea él le mantuvo su religión, le mantuvo su templo, mantuvo todas las cosas. El problema fue que Carlomagno muere muy joven, no pudo terminar todo lo que él quería, muere joven, y entonces se divide, ¿verdad? Se divide en cuatro descendientes, ven a ser. Y entonces la prematura muerte interrumpe, ¿verdad?, su obra. Su imperio fue dividido en 4 generales en conflicto. Por su tiempo, Judea fue incorporado a la esfera de los... primero fue anexado al reino de los Ptolomeos en Egipto. Luego fue incorporado a la esfera de los Seleucidas, que regían el reino de Siria, la parte oriental del antes imperio de Alejandro. El rey Antíoco Epifanes, y este es el personaje, Antíoco Epifanes, de Siria, se enfrentaba con el problema de la unificación de los diversos grupos, es decir, de todos los demás grupos nacionales del imperio poliglota, y encontró una solución: unificarlos bajo la cultura griega, reunirlos a través de la religión griega. Era sabido que allí habían edificado lo que eran los juegos, los Juegos Olímpicos, lo que hoy se conoce como Juegos Olímpicos, el juego de competencia, teatros, diversiones, muchas cosas, y eso iba llamándole la atención a muchos de los judíos, y ellos se asimilaban. ¿Qué quiere decir asimilarse? Imitarse, parecerse, apegarse. Y eso, saben que los juegos se hacían desnudos. Y claro, para toda la gente, los judíos eran raros, porque ellos tenían hecha la circuncisión, y al estar desnudos se notaba, se veía. Y no eran perfectos para participar de los juegos. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Muchos de ellos quitaron su circuncisión, se hicieron operaciones tapando la circuncisión, volviéndose a poner prepucio, y para poder participar y hacer ese culto al cuerpo, ¿verdad?, de ese cuerpo perfecto que los griegos se entendían. Eso trajo como consecuencia, después cuando está Antíoco, que él quería reunir bajo esa religión griega. Durante el primer tercio de la segunda centuria, los judíos se encontraron así amenazados en su posición más preciada. Se amenazó la fe, se amenazó el ser asimilados y el ser exterminados como fe. Entonces, ahí es cuando se rebelan, ahí es cuando viene la revuelta, que se inició en una pequeña comunidad rural. Allí estaba Matatías, un anciano sacerdote de la casa de los Asmoneos. Reunió junto a sí a sus hijos seguidores. Su lema fue libertad de religión. Su grito de batalla, Judas Macabeo, uno de los hijos de Matatías, se convirtió en el general de ese pequeño ejército, ¿verdad?, de la fe hebrea. En su bandera ellos inscribieron las iniciales de las citas de las escrituras Mikamoja, Baelín, Yu, Hei, Baje. ¿Quién es como tú entre los poderosos, oh Señor? Estas iniciales componen la palabra que algunos pueden conocer y quizás otros no, que es la palabra Maccabi.
Maccabi. Ahí está un club llamado Maccabi, hebraica Maccabi. Bueno, eran las iniciales, ¿verdad? Ma, de mi, Camoja, Bailín, y Yu, Hei, Ba, Hei. Ahí estaba Maccabi. Por lo cual dieron a Judá su título de Macabeo. Judá Macabeo. Judá el Maccabi. Eso es muy importante. Ganaron sus batallas y consagraron nuevamente el templo profanado. La fiesta de la consagración, Hanukkah, se ha celebrado desde entonces. Esta es la conmemoración referida a la eterna victoria de la fe sobre la fuerza. Otro de los orígenes que viene de Macabeo es el martillador, por aplastar al enemigo con un martillo. Él peleaba con un martillo. Bueno, usted va a encontrar toda esta historia y todo este relato extenso en la guerra de los judíos del historiador Flavio Josefo. Lo va a encontrar parte de esta historia en primera y segunda de Macabeo de la Biblia Kadosh o la Biblia católica, cualquier cosa. O lo va a encontrar porque muchos han hablado de esto. Pero lo que nos ocupa a nosotros es que en este mes de Kislev, es el mes de Kislev en el calendario hebreo, en el día 25, porque esta batalla, esta querer asimilarlos duró casi 25 años, y 3 años de batalla, 3 años de guerra, y pelean y ganan los macabeos, ¿verdad? Estas tribus de asmoneos, que eran sacerdotes, pero que después empiezan a gobernar, y son los primeros que gobiernan siendo sacerdotes y pasan a ser reyes también, es decir, el mandato. Pero el problema era que había que dedicar el tiempo, porque una vez que el templo es impurificado, es dañado, ahí, ¿qué habían hecho? Antíoco Epífanes había prohibido guardar las fiestas, guardar Shabbat, guardar ese ritual judío, había prohibido la circuncisión, habría prohibido leer la Torá, y se había metido en el templo y en su altar sacrificó un cerdo. Ahí se hace matar Matatía, ahí se hace matar el sumo sacerdote, y comienza la revuelta y comienza lo que es la pelea por no asimilarse, por no dejarse vencer por esa persecución. Es muy importante, porque evidentemente que no es, quizás para usted no sea una fiesta de las cuales, bueno, que esté escrita en la Torá como... Y muchos dicen, bueno, pero la Hanukkah no es la Hanukkah. No, porque la Hanukkah había sido robada. Fue sacada la Hanukkah. No había una menorá. No había una menorá. Entonces, hicieron esa menorá de 7 brazos, simbolizando los días, que al final tiene 8 con la que prende, ¿verdad? Entonces, con esa menorá, ellos simbolizaban los 8 días de los milagros que iban a ocurrir, que un milagro hubo aquí, lo que simboliza Hanukkah. Que entonces prenden esas velas simbolizando un día de aceite, porque cuando fueron a dedicar el templo, había aceite para un solo día, y esa fiesta al 8º día de la dedicación, ¿cómo iban a llegar al aceite? No se podía hacer, entonces había que... Pero ocurrió el milagro de que el aceite duró 8 días de la fiesta. Es muy importante. Ahora, lo que para nosotros es importante es que en el Brit Hadashah, porque para muchos dicen, bueno, pero ¿por qué la tenemos que guardar, la tenemos que festejar? Bueno, usted puede hacer lo que quiera. Yo, la verdad, lo que me pregunto siempre es, Yeshua, mi maestro, mi rabino, ¿qué hizo? ¿Qué nos dejó él? En la fiesta de las luces, la fiesta de la dedicación, la fiesta de volver a restaurar el altar del templo, el no asimilarse, como Pablo decía, no conforméis a este mundo, no tenés que conformarte a este mundo. Bueno, en el Brit Hadashah enseña que Yeshua, y esto está, ¿verdad?, en Juan, en el Evangelio de Juan, usted puede entender en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 22,
y 23. Juan, capítulo 10, versículo 22 y 23 dice, se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Dice, era invierno. Qué importante que diga que era invierno. ¿Por qué era invierno? Porque en Israel, hoy, cuando nosotros en Argentina es diciembre, va a empezar el verano, bueno, cuando empieza verano acá, allá es invierno. Entonces en Israel era invierno, y esta fiesta en Kislev es invierno en Israel. Y dice que era la fiesta de la dedicación. ¿Cuál es la única fiesta que pasa en invierno en Israel o para nosotros acá en verano? Bueno, es justamente la fiesta de la dedicación, Hanukkah. Y él dice, estaba así, mire, se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, y era invierno, y Yeshua andaba en el templo por el portico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbas del alma? Bueno, ¿verdad? Él estaba ahí. Cuando en la fiesta de dedicación, él estaba en el templo. Él estaba donde se hacía la fiesta. Entonces, muy interesante. Yeshua caminó en el templo por el portico de Salomón, dando que Yeshua asistió a este festival, a esta fiesta. No debería sorprendernos en muchos aspectos de su celebración tenga la lección para los seguidores en la actualidad. ¿Por qué nosotros podemos tener esa fiesta de dedicación? ¿Por qué recordar la fiesta de dedicación? Hanukkah significa dedicación. La palabra Hanukkah significa dedicación, es la fiesta de la dedicación. ¿Y qué se dedicaba? Su propósito inicial, ¿verdad?, era volver a dedicar el templo que había estado sucio y había sido utilizado para la adoración de dioses falsos como Zeus, y se le mataron cerdos en el altar, imagínense. Lo que había sido consagrado para el Eterno ahora estaba siendo usado para dioses falsos y se sacrificaba animales impuros. Tan tremendo. Esta fiesta celebró el hecho de que una vez más la casa del Eterno fue limpiada y santificada solo para su uso. De la misma manera, lo que hemos confiado en Yeshua, ¿verdad?, como nuestro Redentor, debemos limpiar nuestra vida y apartarla para que Dios la pueda usar, pueda ser dedicada a nuestra vida. Debemos dedicarnos a nuestro Elohim y vivir solo para Él. Los dos grandes maestros judíos como Shammai y Hillel discutieron sobre el encender las velas. Shammai enseñó que todas las velas deben encenderse la primera noche de la fiesta y que una debe apagarse cada noche siguiente. Hillel, cuya opinión ganó, dijo que se debe encender una vela cada noche hasta que todas las velas se enciendan al final de los 8 días. Su argumento era que deberíamos estar aumentando en santidad y no disminuyendo. Deberíamos seguir aumentando y no disminuyendo. Debemos crecer en la gracia del conocimiento de Yeshua. A ver, esta es la fiesta de las luces, la fiesta de la dedicación. La fiesta donde todo Israel tiene que ser luz. Se quisieron apagar las luces de Israel. Se le quisieron apagar la luz, de que no fuera luz. Entonces nosotros tenemos que ser luz. Y Israel tiene que ser luz. Y Yeshua dijo, yo soy la luz del mundo. Según la tradición judía, en esta fiesta de Hanukkah, la fiesta de la dedicación, la fiesta de las luminarias, se coloca en el candelero o en el candelabro o en la Hanukkah de derecha a izquierda, ¿verdad? De derecha a izquierda como se lee también. Sin embargo, las velas se encienden de izquierda a derecha. De esta manera, las velas que se colocan en el último lugar se encienden primero y las velas que se colocan primero se encienden al final. Esto nos recuerda el dicho de Yeshua, que los postreros serán los primeros, ¿verdad? Y los primeros los postreros. Otra de las cosas que se hacen en Hanukkah es, como estaba prohibido el estudio de la Torá, como le habían prohibido estar leyendo la Torá y enseñando la Torá, se hicieron lo que nosotros le llamamos la perinola. Hay dos tipos, dreidel, de los dreidel.
que son unas perinolas para jugar, y que en cada una de las perinolas tiene una letra hebrea. Una letra es la Shin, la Hei, la Gimel y la Nun. Y en otra hay otra juego de perinolas que tiene la Nun, la Gimel, la Hei y la Pe. ¿Qué quiere decir? Bien, lo que quería decir era Nesh Gadol Haya Sham, que es, ¿verdad? Un gran milagro hubo allá. Eso es, porque estamos en el extranjero, porque no es en la tierra de Israel, entonces dice, un milagro se hizo allá, o hubo allá. ¿En dónde? En Israel. Eso es para los que están en la diáspora. Entonces, las letras tienen una numeración, como todos saben. La Shin vale 300, la Hei vale 5, la Gimel vale 3 y la Nun vale 50. Entonces, da como numeración la gematría 358, y esa es la palabra Mashiach. Mashiach también es 358, la Men 40, la Shin 300, la Yud 10 y la Het 8. Da 358, tanto estas letras de las perinolas, acá como usted va a ver en la imagen, y la palabra Mashiach. Pero está la otra, que esta era en Israel, ¿verdad? Y que en la numeración suman 138. Y la palabra Menahem, que es consuelo, que es también un derivado de Mashiach. Mashiach se le llamaba Menahem, y es el consuelo, también suma 138. Y esto quería decir, ¿verdad? Un milagro hubo aquí. Esto era para los que estaban en Israel. Nesh Gadol Haya Po, ¿verdad? Aquí, o sea, en la tierra de Israel, un gran milagro hubo aquí. Entonces, estas dos versiones de Dreid, de perinola de juego, en cualquiera de sus dos versiones, nos está orientando hacia el objetivo de la creación a la llegada del Mashiach, cuyo nombre es Menahem. Es muy interesante esta parte porque imagínense que todos los niños jugaban con las perinolas, y en la fiesta se hace con cánticos, se encienden las luminarias, y después se hacen los juegos, ¿verdad?, con las perinolas. En el alemán, Drehen, girar. Es de una frase hebrea que dice Nesh Gadol Haya Shem. Un gran milagro ocurrió allí. La Nun significa nada, y el niño no retiraba, por lo tanto, nada del pozo. La Gimel indicaba que podía tomarlo todo. La Hei le daba derecho a la mitad, y la Shin le obligaba a depositar. La religión no era olvidada nunca, aún jugando. A fin de poder jugar, los niños recibían nueces a modo de fichas y algunas monedas, y en eso consistía los regalos de Hanukkah. Pero se hacía con el sentido de que ellos enseñaban la Torá. Se hablaba de la Torá, y cuando entonces venían los griegos, venían los soldados, ellos hacían que estaban jugando. Claro, no entendían qué estaban haciendo. Ellos estaban enseñando la Torá, pero cuando venían y los veían, entonces hacía que estaban jugando, ¿verdad?, con las perinolas, y entonces no le decían nada, porque lo que no podían era enseñar. Así que en Shabbat no se podía hacer, no se podían circuncidar. Pero bueno, vino la guerra y eso se conmemora. Que los asmoneos, que justamente los macabeos vencieron en esta fiesta y se puede disfrutar. No se dejaron asimilar. Y esta es la parte donde Yeshua está en la fiesta. Entonces hemos dicho que el Mesías, Yeshua, practicaba entonces Hanukkah. Lo vemos que participa, ¿verdad?, como leímos en Juan capítulo 10, versículos 22 y 23. Su expresión dice, yo soy la luz de este mundo, se refería justamente a ello. En Juan
capítulo 8, versículo 12, otra vez Yeshua les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Sus discípulos eran judíos y practicaban todas las fiestas y la ley de Moisés. Los discípulos de Yeshua, apóstoles, eran todos judíos como él, nacidos de la madre judía y practicantes de la observancia de la Torá. Ellos observaban las leyes y las costumbres hebreas. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 2, 39. Dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley de Elohim, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. También podemos ver en Juan capítulo 2, versículos 13 al 14. Estaba cerca el Pesaj de los judíos y subió Yeshua a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y los cambistas allí sentados. Y podemos repetir un montón de pasajes donde se ve que ellos cumplían toda la ley, ¿verdad? Ahora, muy interesante que esta ley, esta fiesta, no es nada más ni nada menos que en contra de la asimilación. Eso tiene que quedar claro. Que no es una fiesta de independencia, no es una fiesta que ellos estaban no, fue atacada su fe, su religión, fue atacada su prohibición de poder tener la libertad de enseñar la Torá, tener la libertad de ser circuncidado, tener la libertad de guardar Shabbat, tener la libertad de poder tener su lugar de adoración. No, se lo quisieron, se lo profanaron, se lo ensuciaron, mataron un cerdo ahí. Y es muy importante que Yeshua habla de la abominación desoladora, una profecía que está en Daniel capítulo 11, 31 o el 12, 11, y ahí habla de una profecía de la abominación desoladora, cuando entra en el lugar la abominación desoladora y después se iba a detener el sacrificio. Qué interesante que en Mateo 24:15 Yeshua habla de esta parte. Mire lo que dice Yeshua hablando de la abominación desoladora. Mateo 24:15 dice: por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Más hay de las que estén encintas y que críen hijos en aquellos días. ¿Se da cuenta? Orá para que su ida no sea en el día de reposo, no sea en Shabbat. Qué interesante que Yeshua está hablando de la abominación desoladora, pero ¿de qué? ¿De qué se agarra Yeshua? Ya lo de los macabeos había ocurrido, había pasado. Ya había venido Antíoco Epífanes y había puesto un cerdo, había puesto, ¿verdad?, un animal inmundo sobre el altar, habían adorado a Zeus, habían impurificado el templo, pero ahora cuando él está aquí, ellos están reedificando. Es decir, conmemorando la reedificación, conmemorando la dedicación del templo, la luz siguió, y bueno, él está hablando como que va a volver una abominación desoladora. Marcos 13, 14, vuelven a decir el Evangelio de Marcos, Marcos 13, mire, 13, 14, dice: pero cuando veáis la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Es el mismo pasaje, lo repite el Evangelio de Marcos. El que esté en la azotea no descienda. Es decir, va a haber un momento donde hay que huir, donde van a tener que escapar, porque viene una persecución. Esta abominación desoladora es eso que mete en el lugar donde tiene que estar, entra y se instala, y ahí impurifica el templo, lo profana, y ahí entonces dice, ahí van a tener que huir. Bueno, es para un resumen de cómo la fiesta de Hanukkah, nosotros podemos guardarla, podemos festejar. ¿Qué vas a festejar? ¿Qué vas a guardar? Bueno, que no te tenés que asimilar. Tenés que festejar que gracias a que los admoneos, que gracias que los macabeos defendieron en aquel entonces su lugar, su fe, su templo, que ellos pudieron defender, ellos pudieron pelear por su fe. Bueno, fue mantenida la enseñanza, pudo Yeshua estar presente, tuvo Yeshua el tiempo para hacer lo que vino a hacer, y hoy nosotros podemos disfrutar de todo eso que históricamente ocurrió.
que como cuenta Flavio Josefo en sus libros La guerra de los judíos, con detalles, bueno, podemos gozarnos de que siempre la mano del Eterno siempre estuvo con ellos, siempre estuvo ahí, ¿verdad? Para guardarlos, para protegerlos, para bendecirlos, aún en la pelea, en la lucha, en la guerra. Pero eran menos, eran pocos, pero siempre el pueblo de Israel estuvo caracterizado por esas hazañas. Esas hazañas que, vos decís, no puede ganar, no puede vencer, son tan poquitos, no tienen la fuerza, no tienen el ejército, no tienen las armas, pero tienen al Eterno. Usted tiene que festejar esto y que usted pueda decir, bueno, mira, nosotros somos llamados a hacer luz. Encienda entonces su Hanukkah. Encienda, ilumine, diga, yo quiero ser luz a las naciones. Yo tengo el llamado de ser luz a las naciones, quiero iluminar. Y cuando quieran apagar esa luz, usted tendrá que luchar. No se asimile, no se haga como ellos, no se apague su luz. Por eso hemos puesto nosotros en el Facebook una cosa, un lema, por lo menos yo, que digo, estoy soplando las brasas de tu corazón, que no se apague la luz, que no se apague el fuego, que no se apague eso que se tiene que encender. Encendé las velas conmemorando que no se asimilaron, que aquellos que se sacaron su circuncisión para hacerse griegos, bueno, pero muchos dijeron no, nosotros permanecemos en nuestra creencia, en nuestra fe, en nuestro pacto, permanecemos en nuestras fiestas, en nuestras ordenanzas, porque nos ordenó no mezclarnos, no tener la cultura de las naciones, sino tener una cultura. ¿Qué es Hanukkah? ¿Y qué es lo que ella se conmemora? El historiador tiene una respuesta sencilla. El nombre del festival significa consagración y se observa para celebrar la victoria de los macabeos sobre los sirios y la purificación del templo que había sido profanado por el enemigo. El Talmud refiere una historia diferente. ¿Qué es Hanukkah? El rabí enseña. En el 25º día del mes de Kislev se inicia la fiesta de Hanukkah. Son 8 días en los cuales no puede realizarse ni duelo público ni ayuno. Cuando los griegos helenistas sirios penetraron en el templo, profanaron todo el aceite que allí había. Después que los líderes de la casa de los asmoneos los subyugaron y los derrotaron, fueron en busca del aceite hasta que por fin hallaron una pequeña redoma que ostentaba todavía el sello del sumo sacerdote. Contenía exactamente la cantidad de óleo que podía alcanzar para un día en el sagrado candelero del templo. Pero ocurrió un milagro, ardió durante 8 días hasta que el nuevo aceite fuera preparado. El año siguiente se ordenó que estos días se celebraran con cánticos de alabanza y de gratitud. Eso está en el Talmud Shabbat 21b. Esta explicación es importante, no solamente por lo que dice, sino también por lo que omite. Esto aclara de manera notoria que Hanukkah no es una celebración victoriosa en el sentido usual. Hanukkah proclama un milagro divino, no un triunfo humano. Valor, determinación, la capacidad de resistencia militar siempre fueron características fundamentales del pueblo judío. Cuando Abraham se enteró de que Lot, su sobrino, había sido hecho prisionero, armó a los hombres de su clan y derrotó a su ejército vastamente superior. Génesis 14. Josué y Gedeón, Saúl en su apogeo y David eran estrategas supremos y soldados audaces, temerarios. La Escritura confiaba en tal medida en el valor de Israel que estableció la regla de pronunciar una arenga antes de la batalla que ordenaba: dejad que los que tienen miedo permanezcan en su hogar. No hemos de permitir que ellos quebranten el valor de los otros. Devarim, Deuteronomio 28. Los macabeos batieron a un poderoso enemigo con su estrategia, con su intrepidez,
y con su suprema maestría en el arte de la guerra. Aún derrotados, los judíos demostraban que no eran un enemigo desdeñable. La guerra contra los judíos fue la batalla más difícil que libraron, por ejemplo, los romanos desde que vencieron a Aníbal, el invasor de Italia. El arco de triunfo de Tito, su general, no fue erigido en vano. La rebelión de Bar Kokhba condenó por años la élite de las legiones romanas. Durante las cruzadas, los judíos de Magnuncia se levantaron en armas contra las hordas que los atacaron hasta que fueron arrinconados y literalmente masacrados por una aplastante masa de enemigos. Así también rememoramos la batalla del gueto de Varsovia, en la cual una pequeña banda de hambrientos judíos enfrentaron a todo el poderío nazi con armas obtenidas de contrabando en el exterior. Ningún pueblo conquistado se atrevió antes a encarar al conquistador en abierta batalla en la forma en que lo hiciera este pueblo tan inadecuadamente armado. Y así resistieron contra los tanques y los lanzallamas hasta que los nazis clausuraron las cañerías de agua y saturaron la zona con bombas incendiarias, y aún entonces debieron capturar hombres por hombre en medio del ardiente infierno. La victoria de los israelíes sobre ejércitos mucho más numerosos son historias recientes, y si alguien desea posar sus ojos en un soldado cuya resistencia está escrita en su rostro y en su cuerpo, no tiene más que mirar o que visitar Israel hoy en día. Los rabíes de la antigüedad conocían todo esto, pero ellos deseaban poner el acento en la fuente de la que el judío había recibido semejante fuerza. Cuando los judíos luchaban por una causa, la causa les dejaba o les daba el coraje. Los rabinos sabían o habían señalado que el valor de los macabeos provenía de la luz de Dios, que ardía en sus corazones y que ellos reencendieron en el templo. Era la llama de la fe, la llama de la emuná, la que produjo el milagro de la supervivencia judía. Esto es Hanukkah. Su lema se expresa en la sección de los profetas que se lee durante la festividad. No por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu prevaleceréis, dijo el Señor de las huestes, Zacarías 4:6. La celebración misma es de carácter menor, no hay prohibición de trabajar y por la noche se encienden las velas de un candelabro de 9 brazos, una Hanukkah. Una de las velas se utiliza como servidor para que el toque de su llama despierte a las otras a la vida. Comenzando con una sola vela, la primera noche se agrega una adicional al iniciarse cada velada hasta llegar a la número 8, como símbolo de que el milagro se acrecentó día a día. La luz ha de verse desde el exterior para que dicho milagro sea proclamado a lo ancho y a lo largo. Si se coloca en la puerta, ha de ser del lado izquierdo. Así la mezuzá queda a la derecha. La persona que está situada en medio está rodeada de los elementos de su fe. Cada miembro, varón de la familia, ha de encender las luminarias. Aun si tiene que pedir dinero prestado, comprarla o recurrir a la caridad pública, está obligado a encenderla, pues son verdaderamente la antorcha de la supervivencia judía. Estas luces no deben ser utilizadas con fines prácticos para leer o trabajar, porque son, en este caso, sagradas. Bendito eres tú, Adonai, que hiciste milagros para nuestros padres en esta misma fecha en tiempos antiguos. Como el trabajo no está interdicto, es decir, no para, se ha desarrollado una costumbre peculiar. Mientras las velas arden, la familia se entrega a un trabajo que no es trabajo, se dedica a un pasatiempo amistoso. Algunos juegan cartas, que algunos fueron prohibidos en algunas comunidades. La antigua congregación de Magnusia pronunció una solemne una prohibición en jugar, pero la celebración de Hanukkah
nuevamente vemos que en el marco de la religión judía hay un tiempo y un lugar para cada cosa, sin que nada llegue al exceso. Mientras los adultos jugaban a las cartas, los chicos entendían o entretenían con los dreidel. En nuestros días se ha enfatizado quizá con exceso, pero bueno, esta es un poco la fiesta de Hanukkah. Y en este tiempo, que justo 25 de Kislev, se genera como un... porque justo festejan la Navidad y se festejan en estos días estas fiestas paganas, se mezcla todo esto. Pero por eso no debemos asimilarnos ni mezclarnos, sino diferenciarnos, justamente diferenciarnos. Que podamos festejar esta fiesta de Hanukkah, que seamos benditos, que seamos... Pero lo principal es recordar que no tenemos que asimilarnos, que debemos siempre luchar por nuestra fe, por nuestra cultura de Torah. Así que les agradecemos, estamos haciendo un resumen de todo esto. Ustedes van a tener las imágenes y muchas cosas en el video. Les agradecemos, que el Eterno los bendiga y que tengan una fiesta hermosa, que tengan Chag Sameach Hanukkah para todos, que puedan tener la fiesta de las luces, de la dedicación, y vamos a subir un par de fotos también y imágenes de la fiesta, de cómo se enciende, ¿verdad? Así que los bendecimos y que tengan buena fiesta.